Bueno, buenas tardes. Yo soy Blanco Federico, estudiante de la licenciatura en Informática impartida en la Universidad Metropolitana. Para la materia de teoría de lenguajes me tocó explicar el tema de autómatas finitos, así que vamos a hacer lo posible para que se entienda, inclusive yo tal vez entenderlo un poco más mientras voy dando las diapositivas. Bueno, antes de comenzar me gustaría arrancar con un poco de historia de dónde salen los autómatas finitos, antes de explicar qué son y sus características, ejemplos y demás. Me parece importante remarcarlo, así que vamos a arrancar por decir que inician cerca del siglo XX, aproximadamente por el 1907. Un ruso matemático llamado Andrei Markov finalizó el proceso llamado cadena de Markov, donde la ocurrencia de cada evento depende de una cierta probabilidad del evento anterior. Esto significa que los eventos están entrelazados, que no sucede el evento siguiente sin haber sucedido el evento anterior. Y justamente esta cadena sabe que ese evento está sucediendo, sabe que esa transición, que luego vamos a explicar qué es, está sucediendo. Estas serían las bases, sin que el señor Andrei lo sepa, serían las bases de los autómatas finitos que luego se describirían como tal. Luego en 1943 surge una primera aproximación formal de los autómatas con el modelo neuronal de McCulloch-Pitts. Durante la década del 50 prolifera su estudio, frecuentemente llamándoles máquinas de secuencia. Se establecen muchas de sus propiedades básicas, incluyendo su interpretación como lenguajes regulares y su equivalencia con las expresiones regulares. Los lenguajes regulares son muy importantes para lo que son los autómatas finitos, es más, constituyen una de sus bases, más adelante veremos las fórmulas para los autómatas deterministas y no deterministas, que son los tipos de autómatas que se pueden utilizar. Al final de esta década, en 1959, surge el concepto de autómata finito no determinista en manos de los informáticos teóricos Michael O'Raven y Dana Scott, que justamente están acá abajo las imágenes. Siempre sonriendo los muchachos. En la década de 1960 se establece su conexión con las series de potencias y los sistemas de sobreescritura. Finalmente, con el desarrollo del sistema operativo Unix, en la década de 1970, los autómatas finitos encuentran su nicho en el uso masivo de expresiones regulares para fines prácticos. Básicamente comandos, justamente como dice acá, con el diseño de analizadores léxicos, el comando lex y la búsqueda y reemplazo de texto, el comando ed o grep. A partir de ese tiempo, los autómatas finitos también se comienzan a utilizar en sistemas dinámicos. Bien, entonces, si ya sabemos de dónde vienen los autómatas finitos, ahora es importante saber qué es un autómata finito. Vamos a definir un autómata finito, que en sí es un concepto abstracto, porque en realidad lo que sucede es que son máquinas finitas y son máquinas que poseen estados finitos y como mínimo deben poseer uno. El propósito de un estado es recordar la parte relevante del historial del sistema. Debido a que solo existe un número finito de estados, no pueden ser infinitos, tienen que finalizar en algún momento, porque también tiene un número finito de recursos. Normalmente no es posible recordar el historial completo, por lo que el sistema debe diseñarse cuidadosamente con el fin de recordar lo más importante y desechar lo que no es. Por lo tanto, lo que va a hacer este sistema es detectar ciertos fragmentos de palabra para saber qué es lo que van a realizar como tareas y lo que no tenga que ver con sus palabras ya predefinidas dentro de sus máquinas finitas son desechados. Bien, acá tenemos el ejemplo más sencillo, que es un ejemplo de un interruptor de encendido y apagado. Se puede ver en la imagen, ingresa por la izquierda, se marca el inicio, el estado inicial se indica de esa manera, con una flecha, y luego tenemos el estado final. En este caso el estado inicial, al ser un switch, es el estado de apagado del equipo, digamos, y la acción que se realiza sobre ese estado, que en este caso es un pulsador, cuando el usuario realiza la acción de pulsar, esta transición, que es la flecha que se ve, que se mueve desde el off al on, es lo que hace el cambio de estado en el estado final. Es importante saber que los estados no cambian.
El off siempre va a ser el estado inicial y el on siempre va a ser el estado final. En este caso es un esquema muy sencillo, solo hay dos estados, están relacionados entre sí directamente, no hay más opciones. Es un sistema determinista. El inconveniente sucede cuando hay muchos más estados. Es imposible que un estado pueda llegar a cambiar de ser un estado inicial a un estado final, porque si no todo el sistema colapsaría, básicamente. Bien, entonces, como estaba diciendo, el estado inicial es el estado de apagado o off, y cuando el usuario pulsa el botón o accione el botón, el estado adquiere una nueva propiedad que es el estado de encendido. Luego, si es pulsado nuevamente, vuelve a su estado de apagado y siempre maneja esos dos estados en este caso. Aquí, como dice, permite al usuario pulsar el botón cuyo efecto es diferente dependiendo del estado anterior, claramente. Siempre la acción es la misma, siempre es un pulsador. Lo que va a modificar, lo que va a realizar, las tareas que va a realizar el sistema o el autómata están indicadas justamente por el estado en el que se encuentra. En este caso, como se encuentra en el estado de encendido, el único estado siguiente que puede llegar a tener es el de apagado. Bien, hay casos más complejos de autómatas deterministas y en este caso vamos a usar un autómata que chequea el ingreso de una palabra. Tenemos el inicio, como siempre, señalado por una flecha y la palabra inicio. En nuestro caso, el primer estado está vacío hasta que se ingresa por teclado la primera letra, que en este caso es la T. Luego va al siguiente estado. Este estado ahora vale, por decirlo así, o su valor es T. Se ejecuta una nueva transición, por lo tanto se ingresa un nuevo valor por teclado y así hasta continuar y formar la palabra. Si la palabra es formada y era lo que el autómata estaba esperando, justamente la palabra den, entonces ahora podemos decir que el autómata ha llegado a su estado final o de aceptación, que es el den. Y ese estado se simboliza con dos círculos en lugar de uno. Ahora, si este autómata cuando finaliza de leer todos los ingresos por teclado detecta que en lugar de un den, en lugar de la N se ingresó una M u otra letra que no corresponda para formar esa palabra, entonces lo que va a hacer es arrojar un error. Justamente no es el texto que yo esperaba leer, por decirlo así. Bueno, entonces un autómata determinista es aquel que solo puede estar en un único estado, después de leer cualquier secuencia de entradas, y se lo identifica con las siglas AFD. Para definirlo vamos a utilizar la notación siguiente. Como se ve en la imagen, un autómata es igual a Q, que es un conjunto finito de estados, siendo epsilon un conjunto infinito de símbolos y entradas, siendo delta la función de transición que devuelve un único estado, siendo Q0, en este caso, un estado definido, en este caso va a ser Q0, y siendo F el conjunto de estados finales. Justamente, utilizando el ejemplo del switch, podríamos decir que Q va a contener los estados posibles de on-off, que epsilon va a contener todos los símbolos que tengan que ejecutarse dentro del switch, que delta es la función de transición, por lo tanto es el pulsar, que Q0 es indefinidamente el off o el on, siendo Q0 y Q1 en este caso, y que siendo F el conjunto de estados finales es el encendido y apagado, lo que realiza en sí el autómata. Bien, los autómatas finitos deterministas, ya los comentamos recién. Bien, los autómatas finitos no deterministas es aquel que tiene la capacidad de estar en varios estados a la vez. Esta capacidad normalmente se expresa como la posibilidad de que el autómata conjeture algo acerca de su entrada y se lo identifica con las siglas AFN. La fórmula no es diferente, es la misma fórmula que los deterministas. La única diferencia es que delta, que la habíamos definido como la función de transición, en el anterior caso determinista devuelve un estado, en este caso devuelve un conjunto de estados. Por último, vamos a ver un ejemplo de una máquina expendedora y vamos a explicarlo un poco. Parece un poco intrincado, pero es
sumamente sencillo. En esta máquina expendedora tenemos el estado inicial, que es 0, y el estado final, que está marcado por los dos círculos. Entonces, en esta máquina expendedora, el ingreso se produce, o el estado inicial se produce, cuando las monedas en sistema son 0. Por lo tanto, el usuario aún no accedió a arrancar esta máquina, básicamente. Si vemos, podemos notar rápidamente que del estado inicial salen 3 transiciones. Una que va a las monedas de 5 centavos, otra que va a las monedas de 10 centavos y otra que va a las de 25. ¿Esto qué quiere decir? Igual que el modelo del Switch, si nosotros borráramos todos los demás y solo nos quedáramos con esas 3 transiciones, entenderíamos rápidamente que del primer estado al segundo, en este caso vamos a decir que es del 0 al 5, la transición es la ejecución donde el usuario ingresa la moneda de 5 centavos por la ranura y esta acciona el contador que le permite cambiar de estado. Entonces ahora nuestra máquina expendedora no está más en el estado 0 y ahora se encuentra en el estado 5. Y aquí también se nota fácil qué sucede cuando se encuentra en el estado 5. Porque esta máquina requiere de que sí o sí, para poder expender una bebida, el usuario ingrese como mínimo 30 centavos. Y el usuario hasta este momento ingresó 5. Por lo tanto, si vemos las transiciones, puede ingresar 10 centavos, puede ingresar 15, puede ingresar 25. Es sencillo seguir las transiciones en este ejemplo, justamente por eso lo estoy utilizando. Encontré muchísimos ejemplos en internet, los cuales se hicieron bastante complicados, pero esto fue bastante amigable. Supongamos que el usuario luego de poner 5 centavos coloca 25. Ya no estábamos en el estado 0, nos encontramos en el estado 5. Seguimos la transición de los 25 centavos y vemos que llega hasta el final. Vemos que ya completamos el mínimo para poder acceder a una bebida. Si fuéramos por cualquier otra ruta, si fuéramos volviendo al estado inicial, que es el 0, podríamos cambiar e ir por la ruta del 25 directamente. En este caso la transición del 25 nos lleva automáticamente a los 25 centavos. Aún así, aún no hemos finalizado todo el proceso del autómata. Sí o sí nos va a requerir ingresar como mínimo 5 centavos más. Supongamos que ya estamos en la etapa final, que ya en este momento podemos decidir si queremos una bebida de 30 centavos y acceder a ella. ¿Por qué tengo transiciones circulares? O sea que inician en el 30 o más y vuelven a ingresar. Eso es porque en este caso, en esta máquina finita, lo que sucede es que puede haber bebidas de más de 30 centavos. Entonces, que el usuario llegue hasta el estadio final de esta máquina no significa que la máquina haya finalizado. La máquina finaliza cuando el usuario accede a la bebida, por la consola de comandos seguramente, indicando qué bebida quiere. Ahí es donde la máquina cierra los estados e inicia nuevamente de un estado 0 esperando al próximo usuario para que haga su ingreso. Bueno, espero que haya quedado medianamente claro, que me haya dado a entender bien. Es un tema medianamente complejo. Busqué los ejemplos más sencillos, como para que cualquier persona pudiera entender. Y nada, me despido hasta... veremos si habrá otro video. Pero por lo pronto agradezco por haberlo visto. Que tengan un muy lindo fin de semana.